los contratos con Natalia Springer tienen por objeto hacer un estudio sobre las FARC, sobre los crímenes internacionales y las graves violaciones a los derechos humanos por parte de las FARC durante los 50 años de conflicto. Además, es un estudio que se va a extender a la insurgencia, al ELN y además a las BACRIN. La importancia de este contrato es el de que estamos preparando la Fiscalía General de la Nación para la justicia transicional. Ella ha planteado unos modelos muy importantes, novedosos de investigación, que consisten en la aplicación de estructuras matemáticas, estadísticas en la investigación penal. Ella ha tomado unos modelos que ha utilizado el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, más exactamente en el caso de Milosevic se aplicó una metodología similar. Esta metodología consiste en asociación de casos en que no podemos tratar las graves violaciones a los derechos humanos de forma aislada, sino de forma sistemática, como si fueran un conjunto. Entonces, el tema central de estos contratos es de introducir modelos de tribunales penales internacionales en la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado colombiano, es decir, son contratos para la paz. Nosotros hicimos, la contratación se hace con una empresa, no se hace con la persona natural llamada Natalia Springer, sino con una empresa de la cual ella es socia, y la Fiscalía realizó todos los estudios técnicos necesarios y de acreditación de experiencia que exige la ley. Nosotros no tenemos ninguna evidencia, nadie tiene una evidencia, sino simples rumores de que exista algo irregular en los títulos presentados por Natalia Springer. Por el contrario, Natalia Springer no fue contratada como periodista, la contratamos porque tiene especializaciones y maestrías y posgrados en el exterior en temas de justicia transicional, de derechos humanos, y además porque cuenta con una amplia experiencia probada en tribunales internacionales sobre la investigación de violaciones masivas a los derechos humanos. Natalia Springer no se ha inventado un modelo de investigación. Este es un modelo que se ha utilizado en tribunales penales internacionales. Puedo dar un ejemplo que fue el caso del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia en el juzgamiento del expresidente Milosevic, que tal vez fue el primer expresidente procesado por el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia. Este es un modelo novedoso porque lo que trata es de aplicar instrumentos de ciencias exactas, instrumentos matemáticos, instrumentos estadísticos en la investigación penal. En Colombia, creo que nosotros, la Fiscalía General de la Nación, en la unidad de contexto, con el apoyo de Natalia Springer, vamos a hacer una gran innovación en el país para impulsar este tipo de metodologías. El grupo de Natalia es un grupo interdisciplinario, un grupo integrado por ingenieros, matemáticos, expertos en estadística, expertos en georreferenciación, es decir, es un grupo altamente cualificado con el cual no cuenta la Fiscalía General de la Nación. Precisamente una de las finalidades de este contrato es, además de producir unos resultados y unos productos muy específicos frente a las investigaciones contra la insurgencia colombiana, es la de que pudiéramos aprender y fortalecer también nuestros propios mecanismos de investigación. Es decir, aquí hay una retroalimentación. El trabajo de Natalia nos sirve a nosotros también para impulsar nuevas metodologías, y ella también pues se nutre de la información que nosotros vamos suministrando. Lo que se dice acerca de los títulos y de especializaciones de Natalia Springer son especulaciones. Aquí se están partiendo de supuestos falsos, se están sembrando rumores que no son ciertos acerca de la inidoneidad de Natalia Springer, pero ella presentó una hoja de vida con una documentación muy bien elaborada, acreditando no solamente su idoneidad, sino toda su experiencia a nivel internacional. Y además no es solo la experiencia de ella, es también la experiencia de sus asesores de muy alto nivel, de muchas disciplinas, y la Fiscalía fue muy cuidadosa, no solamente en examinar los títulos y examinar la experiencia, sino además en los costos del contrato.
Hay un contrato que vale más de 3.000 millones de pesos que se hace para la investigación de el conflicto armado, las graves violaciones al derecho internacional humanitario por parte del Ejército de Liberación Nacional. Ese trabajo, por ejemplo, tiene unos costos grandes porque hay que pagar un equipo de 20 profesionales, desplazamientos a la zona, y ya tenemos un primer informe que en su momento daré a conocer al país sobre las graves violaciones al derecho internacional humanitario cometido por parte del Ejército de Liberación Nacional, exactamente sobre el tema de atentados a la infraestructura, que son violaciones graves al derecho internacional humanitario. Por razones de reserva dentro de las investigaciones, todavía no las damos a conocer, pero yo ya conozco los resultados de este primer informe y la verdad es que es un informe extraordinario sobre las violaciones al DIH por parte del Ejército de Liberación Nacional. Aquí hay un informe de campo supremamente serio, donde se hacen todos los análisis de los atentados a los oleoductos, especialmente Caño Limón Coveñas. Está también incluido todo este tema del gran desastre que se presentó en Machuca. Entonces hay un trabajo de campo muy serio, donde además de comprobar las graves violaciones a los derechos humanos por parte del derecho internacional humanitario, más exactamente por parte de las FARC, de atentar contra la infraestructura, estamos también cuantificando a través de este trabajo de Natalia Springer el costo ecológico y el daño que se ha producido en términos reales y cuantificados con los asaltos y ataques permanentes del Ejército de Liberación Nacional contra la infraestructura petrolera del país. Es que la Contraloría, gran parte de estos contratos ya fueron mirados y observados por la Contraloría General de la República. Si alguien ha sido vigilado en este país por la Contraloría General de la República, hemos sido nosotros. Nosotros, en la época de la respetable excontralora Sandra Morelli, teníamos presencia permanente de la Contraloría General de la Nación en la Fiscalía, y allí estaban los contratos, la puerta, un libro abierto ante la Contraloría y ante la opinión pública sobre la contratación. Ahí no hubo ningún hallazgo fiscal por parte de la Contraloría General de la Nación, jamás a raíz de estos contratos. Aquí estos contratos, por ejemplo, el último que se hizo, el precio se fijó en primer lugar teniendo en costo cuáles eran los gastos mínimos que tenía que hacer la empresa de Natalia Springer para producir los informes frente al ELN y frente a las bandas criminales. Ella presentó, y la Fiscalía fue muy cuidadosa en hacer un análisis de costos de lo que vale la prestación de ese trabajo. Ellos acreditaron cuántos profesionales necesitaban, cuánto valía cada profesional, cuánto se le iba a pagar a cada profesional del equipo de trabajo, que era, creo que eran 20 técnicos y profesionales, el costo de los viajes, es decir, se hizo un análisis de costos supremamente detallado. Además, no olviden que estamos hablando de un contrato de 3.000 millones de pesos sobre el cual tributa una empresa por lo menos el 40%. Entonces, ahí los costos de inversión entre pago de impuestos y gastos generales, pues totalmente justifican el precio. Y además hay un elemento fundamental, y es de que no solamente es el costo directo lo que vale la producción del trabajo, sino también el saber. Aquí estamos hablando de una metodología muy especializada, una metodología que solamente estamos empezando a manejar en Colombia a raíz de todo este impulso de la modernización, la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de Natalia Springer. Inclusive yo creo que en América Latina nunca se había utilizado este tipo de metodologías como la estamos implementando nosotros. Entonces el saber, el conocimiento y la experiencia pues también tiene un plus a la hora de valorar el precio de un contrato. Mire, los magistrados se contrataron por varias razones. La Fiscalía General de la Nación en este momento tiene más de 14.000 demandas que valen las pretensiones más de 35 billones de pesos. Es decir, en caso de que la Fiscalía General de la Nación
perdiera estos casos, pues va a ser una deuda absolutamente impagable y va a ser un costo para el Estado y para la misma Fiscalía de grandes magnitudes. Escuchen bien, la Fiscalía tiene demandas por daño antijurídico por más de 35 billones. Además, en este momento ya la Fiscalía General de la Nación ha sido condenada en más de 2.500 procesos que le cuestan a la Fiscalía General de la Nación y al Estado más de 500.000 millones de pesos al día de hoy, sin contar intereses, indexación. Luego estamos hablando de unas cifras astronómicas en cuanto a demandas contra la Fiscalía General de la Nación por sus actuaciones durante muchos años, por más de una década, y por lo tanto creo que era mi deber como Fiscal General de la Nación constituir un gran equipo en defensa del patrimonio público. Aquí no se han dado contratos para daño patrimonial, ni para favorecer a ningún magistrado, sino en defensa del patrimonio público para prevenir que la Fiscalía sea condenada por más de 35 billones de pesos y por crear una cultura al interior de la Fiscalía, con ayuda de estos magistrados, que nos permitan hacia futuro que evitar actuaciones de nuestros fiscales que puedan generar demandas contra el Estado. No, yo no he hablado con el presidente de la República sobre el tema contractual. La opinión pública sabe cuál ha sido mi papel en el proceso de paz. En este momento estamos los colombianos, el Estado colombiano, está construyendo en La Habana una fórmula de justicia transicional en materia penal. Una fórmula de justicia transicional que yo conozco, la discusión, y que yo he contribuido a diseñar. No puedo decir cómo es esa fórmula porque yo no puedo, tengo que ser prudente, lo dará a conocer el presidente de la República en el momento adecuado, en el momento en que se firmen o al menos se llegue a estos acuerdos parciales en La Habana, pero yo he contribuido decididamente a la construcción de esa fórmula de justicia penal en La Habana que se discute actualmente. Por esa razón he contratado expertos muy acreditados en justicia transicional, en derecho constitucional, en derecho internacional, en derecho penal internacional, que me ayuden, que me den luces como Fiscal General de la Nación para presentar propuestas institucionales. Y lo he hecho en privado, frente a los negociadores, frente a los asesores de las FARC en La Habana, en reuniones que he tenido en la Fiscalía General de la Nación con él, y lo he hecho públicamente en muchos debates e institucionalmente ante la Corte Constitucional. El Congreso no puede hacer un debate del control político a miembros de la rama judicial. La Corte Constitucional ha dicho que el Congreso no puede hacerle debate de control político a ningún miembro de la rama jurisdiccional y la Fiscalía forma parte de la rama jurisdiccional. ¿Por qué no le puede hacer control político? Porque eso rompería la autonomía de la rama judicial. ¿Qué tal que el Congreso de la República le hiciera control político a las decisiones que toma la Corte Suprema de Justicia sobre parapolítica? Más de 50 condenas, si no, memoria no me falla, ha producido la Corte Suprema de Justicia en materia de parapolítica. ¿Ustedes se imaginan que el Congreso pudiera entrar a hacerle un control a la Corte Suprema de Justicia por sus decisiones o al Consejo de Estado por las pérdidas de investidura en caso de conflicto de intereses y temas de parapolítica, o que me hicieran control político por mis decisiones como Fiscal General de la Nación, donde estoy impulsando metodologías que luchan y evitan la impunidad en graves violaciones a los derechos humanos? Entonces no es un problema de capricho del Fiscal General, es un problema de principios. Es un problema de que por Constitución no pueden citar ni al fiscal ni a un alto dignatario de la justicia a control político. Es que yo estoy cumpliendo la Constitución. Pero si permanentemente acudo a la comisión de acusaciones, es deporte nacional y deporte de muchos charlatanes denunciar permanentemente al fiscal, no solamente a mí, a todos los fiscales y a los magistrados. Hay una serie de charlatanes
que van y denuncian permanentemente a la Comisión de Acusaciones, no solo al fiscal, sino a los magistrados de la Corte Constitucional y al presidente de la República. Siempre cuando he tenido un requerimiento de la Comisión de Acusaciones la he respondido. Además, sobre esto ya existe una investigación en la Comisión de Acusaciones. Yo estoy preparando un gran documento donde voy a explicarle a la Comisión de Acusaciones y a la a las comisiones presupuestales de Senado y Cámara toda la legalidad y justificación de estos contratos. Entonces yo no estoy eludiendo ningún debate. Yo lo que quiero es que este debate se haga bajo la institucionalidad, bajo los principios de la Constitución, en el marco del Estado de Derecho, que no se desborden competiciones que no forman parte del Estado de Derecho en cuanto a competencias. Pues mire, yo voy a simplemente, yo no puedo darle una respuesta afirmativa y contundente sobre la pregunta que usted me hace, pero yo quiero mostrarle a ustedes coincidencias sobre el tema. En este momento, este modelo de investigación que estamos construyendo con la ayuda de Natalia Springer, que es un modelo que recoge experiencias internacionales, lo estamos aplicando al conflicto interno colombiano. Pero no solamente lo vamos a aplicar frente a la insurgencia, lo vamos a aplicar frente al paramilitarismo y lo vamos a aplicar frente a la fuerza pública, es decir, frente a todos los actores del conflicto. Por ejemplo, recientemente, con base en unas designaciones que me han criticado de por qué la Fiscalía tiene un consejero judicial en Estados Unidos, pues tenemos un consejero judicial en Estados Unidos recién nombrado para fortalecer la colaboración judicial con los Estados Unidos, y parte de esa colaboración, entre otras, fue la reciente declaración que dio don Berna en los Estados Unidos. ¿Y qué dijo don Berna en los Estados Unidos? Don Berna, y yo no entro ni a aprobar ni a desechar, porque estamos valorando el testimonio de don Berna, pero don Berna, ¿qué dijo? Don Berna dio luces importantes sobre la muerte de Jaime Garzón, dio luces muy importantes sobre la muerte de Jesús María Valle y otro defensor de derechos humanos, de Antioquia, de derechos humanos. ¿Y qué dijo don Berna? Que en estas muertes, según la versión, estarían implicados Pedro Juan Moreno, coincidencialmente secretario de gobierno del expresidente Álvaro Uribe cuando era gobernador de Antioquia, que el señor Rito Arrejo del Río, según esa declaración, formaba parte de las estructuras de autodefensa y del paramilitarismo en la época en que el presidente Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia. Y también dijo que el jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe formaba parte de las estructuras de las autodefensas. Entonces yo no estoy haciendo ningún señalamiento contra el presidente Uribe, que le quede claro al país. Confío en la honorabilidad del expresidente, pero hay ciertas coincidencias que nosotros tenemos que investigar y que las vamos a investigar con la metodología que está introduciendo Natalia Springer y que estamos impulsando desde la Fiscalía General de la Nación. Y otro tema muy sensible, el tema del paramilitarismo en Antioquia. Ahí tenemos el caso de los 12 apóstoles, que estamos investigando, una denuncia supremamente grave, pero no la estamos investigando como un caso individual, sino que aplicando las metodologías muy importantes, muy serias de la firma de Natalia Springer, vamos a hacer asociación de casos. Yo no puedo ver el caso de los 12 apóstoles como un hecho independiente si no miro todo el contexto del paramilitarismo en Antioquia. No solamente durante la época en que Álvaro Uribe fue gobernador, sino en otras épocas, y lo mismo el paramilitarismo en Córdoba. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros estamos introduciendo una nueva metodología para evitar la impunidad frente a violaciones masivas a los derechos humanos, y pues yo entiendo que esta nueva metodología, que por cierto es una metodología que va a producir resultados muy importantes en términos de verdad y evitar la impunidad como lo quieren muchos sectores. Aquí lo que se ha dicho es que el proceso de justicia transicional no puede conducir a la impunidad, y yo estoy de acuerdo como fiscal general de la Nación que esto no va a la impunidad. Precisamente, yo creo que uno de los legados que voy a dejar como fiscal general de la Nación
es el de introducir nuevas metodologías de investigación frente a violaciones masivas a los derechos humanos. Y una de mis metas cuando llegué fue implementar un nuevo modelo que no existía en la Fiscalía General de la Nación, que es el modelo de investigación en contexto, que es un modelo de los tribunales penales internacionales, y desde un principio fue parte de mi política, pero nosotros no teníamos ninguna experiencia sobre ese modelo. Precisamente por eso tuve que contratar asesores externos para que nos ayudaran, contar con la experiencia de ellos para que nos ayudaran a impulsar este modelo. Entonces, eso justifica el por qué se vinculó a la firma de Natalia Springer, muy reconocida y con mucha experiencia en estos temas de violaciones, investigación a violaciones masivas a los derechos humanos. Yo todavía no sé por qué se retiró el señor Alejandro Ramelli. Sí sé por qué lo echaron de la Universidad Externado de Colombia, que lo votó el rector Fernando Hinestrosa, y yo lo recibí en la Procuraduría porque siempre he creído en sus virtudes intelectuales. Pero resulta que él da un informe sobre el modelo de Natalia Springer, sobre un informe preliminar que había hecho Natalia, no sobre el informe final, porque el informe final lo revisé yo directamente como fiscal general de la Nación. Recibí todas las explicaciones y me pareció una investigación supremamente seria, como la va a conocer el país cuando salgan los informes sobre los delitos, graves violaciones a los derechos humanos cometidos por las FARC. Entonces, el señor Ramelli, que además obstaculizó la entrega de información a la firma de Natalia Springer, él hizo un informe preliminar. Además, en este tema todos estábamos aprendiendo. Aquí lo que se trataba era introducir una nueva metodología con la colaboración de personas conocedoras del tema, pero creo que sabe más del tema la politóloga Natalia Springer que el gran jurista expulsado del externado Ramelli. Yo sí tengo la prueba y que las acabo de conocer precisamente a raíz de este debate, examinando todos los antecedentes contractuales de cómo Ramelli obstaculizó la labor de Natalia Springer. Es un tema que acabo de conocer en estos días a raíz del examen de toda la documentación. Y Natalia Springer está basada en una metodología seria, una metodología científica nueva para nosotros en Colombia, no nueva para los tribunales penales internacionales. Entonces yo le doy más credibilidad, y así fue, a los planteamientos de Natalia Springer que a las especulaciones que en su momento hizo el constitucionalista Ramelli. Yo voy a valorar, porque yo en estos días encontré, conocí, no lo sabía, unas constancias que dejó la firma Natalia Springer, las vi, donde dice que Ramelli no le ha suministrado la investigación y que se estaba constituyendo en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones con la Fiscalía General. No voy a adelantar ningún juicio, voy a valorar el tema, acabo de conocer las constancias y en su momento tomaré una decisión sobre el particular. Supe de unos reparos que estaba haciendo Ramelli, que era sobre un informe preliminar. Natalia hizo unos ajustes, incorporó algunas de esas observaciones ya para la entrega del producto final, y personalmente examiné el trabajo de Natalia Springer, que en varias sesiones, en varias ocasiones, directamente como fiscal y con muchas personas de mi equipo de trabajo, recibimos y valoramos el informe de Natalia Springer. Es más, como fiscal general de la Nación, frente a muchos funcionarios de la Fiscalía, felicité a Natalia Springer por ese trabajo. Entonces ahora yo no entiendo ¿por qué les preocupa tanto a ciertos sectores del país que estemos avanzando con una nueva metodología que va a investigar sobre el paramilitarismo en Antioquia, sobre el paramilitarismo en Córdoba, sobre las graves violaciones a los derechos humanos que cometieron miembros de la fuerza pública durante el conflicto armado colombiano? Mi pregunta es, ¿por qué les preocupa tanto el nuevo modelo de investigación de la Fiscalía? Porque es que ahí hay un tema que sobre el cual el país tiene que reflexionar. ¿Por qué le tienen miedo a un modelo que va a evitar la impunidad frente a violaciones masivas a los derechos humanos? No, yo no voy a dar nombres particulares,
no voy a dar nombres concretos. Lo que sí tengo es evidencias de que hay personas que están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación que quieren lanzar un ataque a las investigaciones, a la credibilidad y a la legitimidad de la Fiscalía y del Fiscal General de la Nación. En su momento le daré a conocer a la opinión pública cuáles son las evidencias que yo tengo sobre el particular. Pero ¿cuál escándalo de corrupción? Escándalo de corrupción, ¿por qué? Porque invertí 10.000 millones de pesos en la construcción de la paz de este país. ¿Es que es corrupto invertirle a la paz? ¿Es que es corrupto hacer inversiones para evitar la impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos? Es la especie que quieren sembrar en el país ciertos sectores de deslegitimar a la justicia, que no es la primera vez que lo hacen. Esa táctica de deslegitimación de la justicia, cuando la justicia avanza a paso firme, a paso gigante frente a las investigaciones, la vimos en el pasado, durante la administración del presidente Álvaro Uribe. Por eso es que acabamos de llamar a imputación a personas muy cercanas a la casa de a la casa de Nariño de la época, por el caso Job, por el proyecto de deslegitimación de la justicia, porque nosotros tenemos pruebas de esa campaña de deslegitimación contra la Corte Suprema de Justicia cuando la Corte avanzaba en temas de investigación del paramilitarismo en Colombia, y por eso es que vamos a hacer imputaciones y creo que ya empezaron esas audiencias frente a esas personas. Entonces, campañas de deslegitimación contra la justicia han existido en el pasado, claramente demostradas con pruebas como lo tiene la Fiscalía General de la Nación. Entonces, yo veo, como dirían ustedes los periodistas, coincidencias, que ahora que nos vamos aproximando a la toma de decisiones frente a violaciones masivas a los derechos humanos en Colombia, que avanzamos en las investigaciones contra el paramilitarismo, vean la declaración del señor Don Berna, entonces se empieza a tejer una campaña de deslegitimación a la cual ustedes están contribuyendo. No, nosotros vamos a tomar las decisiones cuando tengamos las pruebas correspondientes, o para absolver o para condenar. Yo no estoy haciendo ningún juicio de responsabilidad ni sobre el expresidente Uribe, porque no tengo competencia para investigarlo, ni sobre el hermano del presidente Álvaro Uribe. Pero lo que deben entender, por ejemplo, es que en el caso de Santiago Uribe, hermano del presidente Uribe, que es una persona en quien yo presumo la inocencia, pues no estamos investigando, no podemos investigar ese caso como un hecho individual y un hecho particular dentro de nuestro modelo de investigación. Para poder entender el caso de Santiago Uribe, el caso de los 12 apóstoles, nosotros tenemos que hacer una investigación en contexto sobre todo el paramilitarismo en Antioquia. No podemos entender eso como un caso individual, y eso dura mucho tiempo en construir. ¿Usted sabe cuántas sentencias ha producido la Corte Penal Internacional en su existencia? 3 sentencias, después de 14, 15 años de funcionamiento, por la complejidad de estos temas. Entonces, yo lo que digo, yo no puedo adelantar juicios, estamos valorando con mucha seriedad, pero mi pregunta es, ¿por qué les molesta tanto el modelo de investigación a muchos sectores de este país? Mire, yo siempre he sido un partidario de que los miembros de la fuerza pública tienen que entrar en el marco de la justicia transicional. No podemos construir una paz dejando por fuera a ciertos actores del conflicto armado. Si los militares han cometido graves violaciones a los derechos humanos, si han cometido delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, desapariciones forzadas, que tengan relación con el conflicto armado, pueden entrar en justicia transicional, que son muchos casos que afectan altos militares, generales de la República. El caso del favorecimiento de generales para el paramilitarismo, son casos que pueden entrar en justicia transicional. Los casos de desaparición forzada que estamos investigando y sobre los cuales sigue avanzando la Fiscalía General de la Nación, pueden entrar en justicia transicional. Hay muchas preocupaciones de ciertos sectores sobre el nuevo modelo, por ejemplo, de la fuerza pública. La fuerza pública recientemente emitió o publicó un libro muy bueno, por cierto, con juristas muy serios,
con un debate muy serio que está dando la fuerza pública, criticando el modelo de investigación en contexto, pero son debates serios, críticas fundadas, críticas con juristas supremamente de alta credibilidad, un debate de argumentos, no el debate que se está presentando de cuestionar un modelo científico nuevo por razones que yo no veo muy claras. Yo no he pensado desistir en los contratos, al contrario, si tengo que contratar 10.000 millones de pesos más en asesores para poder impulsar las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos en Colombia, lo haré contra viento y marea, y así se me venga encima los medios de comunicación y ciertos sectores de la opinión pública interesadas en que nosotros no avancemos en las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos. Soy convencido de que los acuerdos a que llegue el presidente de la República en La Habana tienen fuerza vinculante, es decir, tienen una fuerza normativa, que esos acuerdos no son simplemente un hecho político, sino que es también un acto jurídico que de acuerdo al derecho internacional tienen un valor, es fuente normativa. Yo conozco los elementos centrales de la fórmula de justicia penal transicional que se está discutiendo en La Habana y que creo, está muy cerca ya de una solución definitiva. Entonces, ese modelo que el país conocerá oportunamente, porque quien debe darla a conocer es el señor presidente de la República, no yo, porque está en proceso de discusión y sobre eso yo tengo que guardar reserva, pero lo que puedo notar es que ese modelo es totalmente incompatible con las estructuras procesales tradicionales. Entonces, como fiscal, yo no puedo impulsar hacer imputaciones con un modelo procesal actual que en su momento va a ser totalmente cambiado si entra la justicia transicional. Yo creo que habría un choque entre la forma como imputa la Fiscalía General de la Nación, como impulsa ciertas investigaciones que se acomodan a las estructuras procesales actuales vigentes con el nuevo modelo. Por esa razón he decidido aplazar las imputaciones contra máximos dirigentes de las FARC, esperando cómo va a ser el modelo de justicia transicional que está pronto a pactarse en La Habana, y a partir de ahí ajustar todo el diseño de estructuras de imputación de la Fiscalía a lo que será el nuevo modelo de justicia transicional. Mire, uno de los grandes méritos de la investigación científica de Natalia Springer, que ustedes tienen en la picota pública, los medios de comunicación, es la de que a través de ese modelo, que es un modelo científico, podemos determinar los elementos para saber quiénes son máximos responsables, que es uno de los elementos claves de la próxima justicia transicional. En la actual Constitución, el modelo de investigación está centrado sobre máximos responsables. ¿Y cómo vamos a imputar a los máximos responsables? Tenemos que tener unos elementos de juicio serios. Precisamente la metodología que ella utiliza es una metodología que nos va a servir para que nosotros, si hay lugar a ello, podamos hacer imputaciones en su momento o a quien corresponda en la justicia transicional sobre máximo responsable. ¿Y estas imputaciones de las FARC se basaron en eso? No, nosotros no hemos imputado a las FARC, hemos suspendido las eventuales imputaciones que estaban programadas por graves violaciones a los derechos humanos por parte de los máximos dirigentes de las FARC, pero sí le puedo decir que el modelo de investigación que ella ha impulsado, que me parece científicamente defensable, nos sirve a nosotros como respaldo para eventualmente hacer imputaciones de máximo responsable. No, mire, en el tema Salucop yo estoy impedido, pero sí les puedo decir que se han practicado, creo que más de 300 pruebas en el caso Salucop. Hay unos dictámenes que en este momento están en traslado a las partes como lo obliga la ley, y ahí está citado, ha sido citado a versión libre en varias ocasiones Carlos Palacino, de quien yo fui abogado, por eso me declaro impedido, y además hay una próxima diligencia, creo que para el mes de octubre, de ampliación de interrogatorios. Si el presidente de la República considera, y la mesa de negociación, que yo puedo prestar una contribución a la firma de esos acuerdos y al diseño
de final de las estructuras de investigación y juzgamiento de las FARC, yo estaría dispuesto a viajar a La Habana a comunicarles a las FARC todo el estado de investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos que realiza la Fiscalía. Pues yo quiero presentarle pienso presentarle al Congreso de la República exactamente tanto a la Comisión de Acusaciones como a las comisiones económicas de Cámara y Senado el estado actual de la contratación y asesores, y además para que tengan un punto de referencia importante el Congreso, pues también quiero para que el Congreso compare, mostrar cómo ha sido el tema de contratación de asesores en anteriores fiscalías. ¿Cuándo lo va a presentar, fiscal? Estoy trabajando en eso.